Vamos a ver qué aprendemos. La plática de ahora es el hipopituitarismo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Todos leyeron hipopituitarismo? Sí, doctor, no, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ándale, pues. ¿Ya distribuyeron el libro que les mandé? Sí, ya lo mandamos. Bueno, es una, si tengo más, les mando más. Y como les dije en un mensaje, sí tengo el Harrison, la edición 20, pero dice que está muy pesada, no la puedo pasar. O ustedes me dicen cómo, o después alguien que pase y los cargamos en una memoria. Allá en mi consultorio. Pónganse de acuerdo a ver quién puede ir por él, o díganme cómo y yo los trato de mandarlo nuevamente. Vamos a empezar por hoy. El tema es hipopituitarismo y ahí están el propósito general y los objetivos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con la evaluación y tratamiento de los trastornos asociados a deficiencia total o parcial de hormonas hipofisarias. Luego, en los objetivos, dicen que a las 9 de la mañana ustedes ya deben conocer el concepto de hipopituitarismo. Podrá identificar los casos clínicos sospechosos de hipopituitarismo con base en las posibles causas, el estudio, diagnóstico y tratamiento. Como siempre son objetivos muy ambiciosos, ojalá logremos todos o buena parte. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí hice una lista de los objetivos por los cuales, de acuerdo a la diapositiva anterior, primero vamos a ver el concepto de hipopituitarismo, después vamos a tratar de identificar los casos clínicos sospechosos de hipopituitarismo con base en las posibles causas, después vamos a analizar las causas o etiología del hipopituitarismo, vamos a ver cómo se estudia a un paciente con sospecha de hipopituitarismo y vamos a hacer una evaluación y el tratamiento de los trastornos asociados a la deficiencia total o parcial de las hormonas hipofisarias. Entonces, ahora sí, en la siguiente diapositiva empezamos. Empezamos con un concepto de hipopituitarismo y esa es una sola diapositiva donde leemos que dice que el término de hipopituitarismo lo vamos a usar para denotar una producción deficiente, relativa o absoluta, muy claro, de una o más de las hormonas de la adenohipófisis. Ese es un concepto muy sencillo, muy claro, no creo que requiera muchas explicaciones. Es la deficiencia relativa o absoluta de una o más de las hormonas que se producen en la adenohipófisis. Y esta deficiencia puede ser aislada, puede ser una sola hormona, puede ser dos hormonas, pero cuando es total se llama panhipopituitarismo. Pan, que significa todo, entonces panhipopituitarismo significa que hay deficiencia absoluta o total en todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis. En el número 2 dijimos que vamos a tratar de identificar, vamos a identificar los casos sospechosos de hipopituitarismo con base en las posibles causas. Así es su objetivo. Vamos a ver qué podemos hacer. En esta diapositiva es solamente muy rápido, nada más para recordarles, no es hasta el cansancio, sino hasta que nos lo aprendamos. A recordarles que la hipófisis, su función, su producción y secreción de las hormonas hipofisarias dependen de las hormonas hipotalámicas. Y aquí estamos nada más revisando algo que ya han revisado, creo que no hasta el cansancio, pero no se fastidien hasta que nos las aprendamos.
Estas son la lista de las hormonas hipotalámicas que van a ser hormonas estimulantes para la síntesis y liberación de las hormonas en la hipófisis. Entonces, esta ya la conocen, esta lista, y la que sigue también ya la conocen. Son las hormonas de las que vamos a hablar en este tema, las hormonas de la adenohipófisis, que ya las hemos mencionado muchas veces, y que son las hormonas que su deficiencia relativa o absoluta va a ser lo que vamos a llamar hipotiroidismo cuando es 2 o más hormonas deficientes. Ese ya se lo saben, es una diapositiva solamente para recordar las glándulas tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, las glándulas endocrinas segregan hormonas con varias funciones. Acuérdense que la somatostatina, que la hormona de crecimiento, a diferencia de las hormonas de la estimulante de la tiroides, la estimulante de las glándulas suprarrenales, la estimulante de los ovarios y testículos, la hormona de crecimiento no tiene una glándula efectora. Todo su cuerpo es el que recibe los beneficios de la acción de la hormona de crecimiento a través de los factores de crecimiento insulínicos que se llaman las somatomedinas. Y la más importante es la somatomedina C. ¿Sí? Entonces, la siguiente. Esta diapositiva ya la vimos en otras ocasiones y solamente para recordarles, acá arriba está representado el hipotálamo, las diversas células secretoras de hormonas del hipotálamo. Por un lado dijimos que a nivel de los núcleos paraventricular y supraóptico se producen las hormonas de la hipófisis posterior. Y si ustedes se fijan, aquí son sus axones, son axones largos que llevan hasta la hipófisis posterior y que en este grupo de acá arriba están representadas todas las células que producen las hormonas liberadoras para la producción y síntesis de las hormonas de la adenohipófisis, y que de la adenohipófisis, ¿qué sale? Por una parte sale la ACTH, que es la hormona que estimula a la glándula suprarrenal. Sale la TSH, o hormona estimulante de la tiroides, que estimula la tiroides. Sale las hormonas gonadotrópicas, que son la hormona estimulante del folículo, y la hormona luteinizante, que por una parte van al testículo y van a la testosterona, y en este caso las hormonas, estrógenos y progesterona. Y por otro lado la prolactina que va a ayudar a la glándula mamaria en tiempos de amamantar, y la hormona de crecimiento, como ya dijimos, que van a tener prácticamente actividad sobre todo el organismo, ¿sí? Esas son las hormonas que vamos a ver su deficiencia. ¿Qué es lo que pasa con su deficiencia? Causas o etiologías de hipopituitarismo. Entonces, la deficiencia, dijimos que de una, dos o todas las hormonas hipofisiarias pueden tener un origen genético, pueden ser congénitas y pueden ser adquiridas, y que la deficiencia puede ser causada por problemas a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Cuando se dice que es a nivel de hipofisiario, es a nivel secundario, porque acuérdense que en los ejes hipotálamo, hipófisis y hormonas y glándulas efectoras, entonces la hipófisis está intermedia. Entonces, a nivel hipofisiario se llaman problemas secundarios. Cuando es a nivel hipotalámico se le llaman terciarios. Y cuando es
de la afectación de la glándula efectora se llama se llama primario. En los problemas tiroideos, por ejemplo, donde vemos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, los problemas tiroideos van a ser primarios, los problemas hipofisiarios secundarios y los problemas hipotalámicos van a ser los terciarios. Entonces aquí también vamos a seguir ese mismo plan. Y vamos a ver que la deficiencia hormonal puede ser tanto aislada, esto es de una sola hormona, puede ser múltiple, 2 o más, pero cuando es de todas, la deficiencia hormonal es de todas, entonces la vamos a llamar panhipopituitarismo. También podemos ver que estas deficiencias pueden ser anomalías tanto del desarrollo y les vamos a llamar genéticas. También pueden ser lesiones con efecto de masa o tumor en la silla turca o en la región supracelular. Supracelular que dice por arriba de la silla turca. Y estas lesiones que ocupan espacio y tienen efecto de masa se llaman tumores, pueden ser granulomas o pueden ser infiltraciones de otro tipo. Ahorita los vamos a especificar. También pueden ser causas de hipopituitarismo, enfermedades inflamatorias de origen infeccioso o de origen autoinmune. Sigue la lista. Pueden ser enfermedades vasculares. Más adelante vamos a ver o especificar un poquito más ese tipo de lesiones. Entonces las enfermedades vasculares, como por ejemplo infarto de la hipófisis, traumatismos o eventos destructivos, después de un problema quirúrgico, después de radiaciones. También puede haber causas en que no se identifica específicamente un motivo y las vamos a llamar causas idiopáticas, que es una palabra muy bonita para decir que ignoramos de qué se trata, pero que existe un problema. Hipopituitarismo funcional. Entonces, de entrada, cuando nosotros tengamos la sospecha de un paciente con hipopituitarismo, vamos a pensar en una gran cantidad de patologías que pueden generar este problema. Ahora vamos a ver las causas de tipo genéticas del hipopituitarismo. Y aquí vamos a mencionar mutaciones genéticas, mutaciones del PROP1 y mutaciones PIT1. Ahorita vamos a ver de qué se trata y qué significa cada una de estas cosas. Varios factores de transcripción específicos de las células hipofisiarias se requieren para el desarrollo y determinación funcional de las estirpes celulares. Acuérdense que la hipófisis está formada por un grupo de células que tienen diferente función, que secretan diferente hormona. Entonces aquí hay unos factores, el factor PIT1, que está producido, el PIT1 es una hormona, es una proteína que está producida por el gen PROP1, ahorita lo vamos a ver. Entonces las mutaciones que generan alteraciones en el PIT1 son de tipo autosómicas, dominantes o recesivas, que producen deficiencia combinada de hormona de crecimiento, hormona prolactina y TSH. Se vean afectados en el crecimiento y la función tiroidea desde en la resonancia magnética de la hipófisis puede aparecer como un hipoplásico. Ya estamos viendo aquí que usamos la resonancia magnética para buscar alteraciones de imagen en la hipófisis a nivel de la silla turca. El PROP1 es un gen que es necesario para la función del PIT1, o sea, las mutaciones que se generan en este gen generan alteraciones del factor PIT1 y este PIT1
da lugar a deficiencias combinadas, como ya dijimos en la diapositiva anterior también, de hormonas de crecimiento, de prolactina y TSH, así como de gonadotrofinas. Los pacientes sufren retraso en el crecimiento y en la edad adulta manifiestan hipotiroidismo e hipogonadismo con falta de desarrollo en la pubertad, alteraciones del desarrollo hipotalámico o síndrome de Kallmann. Esto es, cuando tenemos una mutación o un cambio en el gen que produce los factores de transferencia, vamos a encontrar deficiencias inicialmente en la hormona de crecimiento, prolactina y estimulante de la tiroides. Finalmente, las gonadotrofinas también se van a ver deficientes. El PROP1 es un gen. Este gen codifica un factor de transcripción, ¿sí?, que es necesario en la glándula pituitaria en la hipófisis, en el desarrollo, que es necesario para la expresión de factores de transcripción del dominio POC1, que es el responsable del desarrollo hipofisiario y la expresión. O sea que si hay cambios desde después de la fecundación, en las primeras semanas cuando se desarrolla la hipófisis y no hay un suficiente desarrollo de este gen o hay algún cambio en este gen, vamos a producir deficiencias en el PIT1, que es el que nos va a ayudar al desarrollo y a la diferenciación de las células de la hipófisis o bien a la deficiencia en la producción de sus hormonas. Las mutaciones de este gen se han asociado a deficiencias combinadas de hormonas pituitarias, así como deficiencia de la hormona luteinizante, la hormona estimulante del folículo, la hormona de crecimiento. Ya en la plática anterior habíamos platicado que había un patrón de secuencia cuando había una deficiencia. La deficiencia más frecuentemente o más que inicia frecuentemente esto es la hormona de crecimiento. Ahorita la vamos a también a ver enseguida. Este factor, ahora vamos a ver el PIT1. Este PIT1 es un factor de transcripción específico de la hipófisis anterior. Es de naturaleza proteica, tiene 291 aminoácidos y lo que hace este factor de transcripción es que regula la expresión de los genes que codifican la síntesis de la hormona de crecimiento, prolactina, la beta subunidad de la hormona estimulante de la tiroides y desempeña un papel muy importante en la diferenciación de las correspondientes células. Entonces, el PIT es un factor de transcripción que participa en la diferenciación celular de la hipófisis, y que esta diferenciación celular hace obviamente que se forme un grupo de células que secretan hormona de crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, prolactina, las gonadotrofinas. Y cuando este gen de transcripción está alterado porque está modificado el PROP1, entonces vamos a tener problemas de deficiencia de una o más hormonas de la hipófisis. Donde tengamos problemas me dicen y lo revisamos, muchachos. La proteína PIT1 es una proteína, bueno, pues ya vimos en la diapositiva anterior, está codificada por el gen PROP1, que tiene la capacidad de activación de transcripción en la unión a nivel del ADN. Dice, su expresión conduce a la ontogénesis o al inicio de la producción de información de las gonadotrofinas hipofisiarias, somatotropas. Las mutaciones inactivadoras en el PROP1 dan como resultado
la deficiencia de hormonas, aquí están todas las hormonas. Luteinizante, hormona, estimulante de la tiroides. Entonces, la alteración del PIT1 como factor de transferencia generada por el PROP1, el gen PROP1, va a dar alteraciones en la diferenciación de las células de la hipófisis y obviamente de su producción de las hormonas. Y esas son pues, prácticamente todas las hormonas. Ahorita vamos a revisar otra vez el patrón de deficiencia que se va presentando. Ya en la plática anterior habíamos dicho que empieza con la hormona de crecimiento y sigue con otras hormonas. Aquí dijimos que esto ya lo vieron ustedes, esta es parte de la diapositiva anterior, es parte de la embriología. Las causas de hipopituitarismo genético y relacionadas con el desarrollo. Pueden haber displasia hipofisiaria y esta displasia hipofisiaria puede ser por aplasia, hipoplasia o localización ectópica de la hipófisis. En la diapositiva anterior lo que se mencionaba era que en el desarrollo de la hipófisis se requiere la migración de las células desde la bolsa de Rathke, nasofaringea, a la línea media. Esto para explicar que en ese trayecto, desde la bolsa de Rathke hasta la línea media, pueden haber localización o haberse quedado por ahí células que pueden tener efecto de secreción de hormonas hipofisiarias. Por eso a veces se encuentran en esos trayectos localización ectópica de células que son secretoras. Displasia septo-óptica. Esas son otras anormalidades que se pueden presentar. La insuficiencia hipositaria, fíjense, ahora estamos viendo cómo la insuficiencia de la secreción de la hipófisis adquirida en el recién nacido. Aquí está. La insuficiencia hipofisiaria adquirida del recién nacido puede ser secundaria. Cuidado con esto, muchachos, porque todos cuando llegamos al hospital nos van a poner y tenemos que aprender la atención de partos. Y hay ocasiones en que se nos dificulta la atención de un parto y entonces podemos generar o se pueden generar traumatismos durante el parto. Y esos traumatismos durante el parto también pueden ser motivo de insuficiencia hipofisiaria. Y esos traumatismos pueden también a veces generar hemorragia intracraneal, que puede ser una insuficiencia hipofisiaria adquirida en el recién nacido. Puede haber también asfixia si tarda mucho el parto, si el niño no respira rápido del recién nacido, puede haber hipopituitarismo. O si el parto es pélvico. ¿Qué significa esto? Que el producto se presenta de nalgas y tienen problemas para sacar la cabeza. Podemos generar traumatismos en la cabeza con hemorragias intracraneales y entonces desde el tiempo de nacimiento el niño puede quedar con alguna deficiencia adquirida para la deficiencia en la producción de una o más de las hormonas hipofisiales. Aquí estamos viendo ya un poquito más específicos las lesiones con efecto de masa. Esto es las lesiones que producen efecto de masa en la silla turca o en la región supracelular. Ya habíamos platicado en diapositivas anteriores. Pueden ser adenoma hipofisiario, ya sea funcional o no. Necrosis tumoral, ahorita vamos a repetir esto de la necrosis tumoral con apoplejía pituitaria, masas no hipofisiarias hipotalámicas. Y aquí están, perdón, algunas de las
ya de las entidades que van a provocar en el faringioma, quistes, meningiomas, aneurismas, metástasis, pinealomas, ependimomas, gliomas, cordomas, ya son un poquito más específicas, o bien en esa región de la hipófisis, en la silla turca, se pueden presentar carcinomas metastásicos. ¿A qué se refiere con los problemas vasculares del infarto? En algunos pacientes se presentan lo que se conoce como síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es un infarto de la hipófisis postparto. Aquí. Después de un parto, las pacientes pueden presentar infarto de la hipófisis y a eso se le llama síndrome de Sheehan. Lo van a ver o si es que ya lo vieron. La diabetes también puede generar, la diabetes sobre todo de larga evolución, pueden presentar este tipo de problemas porque la enfermedad vascular se ve afectada por la diabetes. Derivaciones de la arteria coronaria. Esto no encontré el mecanismo por qué una derivación de arteria coronaria puede generar. Lo que yo supondría es que una derivación coronaria se practica en aquellos pacientes que tienen problemas de aterosclerosis coronaria. Y si tienen aterosclerosis coronaria, pueden tener alteraciones vasculares arteriales en otra región del organismo. Cuando existe vasculitis, como en la arteritis del temporal, hay hemorragia, apoplejía traumática, también pueden ser motivos, o sea, estos estamos viéndolos, el hipopituitarismo con causas de tipo vascular. También las quirúrgicas, frecuentemente ya veremos pacientes que han sido quirúrgicamente de la hipófisis y tenemos que darles seguimiento, continuidad a la aparición de sus deficiencias hormonales. Después de que reciben una serie de dosis de radiación, ya sea por problemas tiroideos o por problemas de la hipófisis o por otras causas, radiación por otros intracraneales, también pueden tener problemas hipofisiarios, aunque la hipófisis no haya tenido problema. Otras radiaciones o tratamientos tumorales de la cabeza, granulomas o infiltración. Esos granulomas granulomas o infiltración, o tener una infiltración de otras células, como en la histiocytosis, sarcoidosis, hemocromatosis y amiloidosis. La amiloidosis es el depósito de una proteína anormal en los tejidos. En este caso sería amiloidosis hipofisiaria. O bien tener una causa infecciosa, como en las meningitis, aunque es ya ahora menos frecuente, pero la meningitis tuberculosa también, las bacterianas, o bien tener algún problema autoinmune, como en el caso que se menciona de la hipofisitis linfocítica. Causas específicas: adenoma hipofisiario. Funcional significa que es secretor, y no funcional, por lo menos que no tiene una secreción exagerada o exacerbada. Y el síndrome de Sheehan, ya dijimos que el síndrome de Sheehan es un infarto o una falta de circulación de la hipófisis que se presenta después del parto, y eso produce alteraciones. Con esta diapositiva terminamos de revisar las causas en forma global, las posibles causas que pueden generar esta patología que se llama hipopituitarismo. Esto es la deficiencia de una o más o todas de las hormonas que se secretan a nivel de la hipófisis. Y ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. En la plática anterior, deficiencia de la hormona de crecimiento.
Ahora imagínense ustedes la deficiencia parcial de una y otra y otra y otra deficiencia de secreción hormonal. Entonces las manifestaciones clínicas de un paciente que presente hipopituitarismo puede depender o depende, no puede, depende de la edad, depende del sexo, hipopituitarismo de las que acabamos de mencionar, depende de la o las hormonas afectadas, depende de su deficiencia, depende de la evolución, que es una evolución que puede ser lenta, puede ser progresiva o puede ser súbita. De todas estas situaciones, la edad, el sexo, la causa, el tipo de las hormonas deficientes, el grado de eficiencia y de su evolución pueden ser las manifestaciones clínicas. Y como ya habíamos mencionado, hay un patrón que se considera progresivo. La hormona de crecimiento es con mucho la primera, la primera hormona. Una vez que tenemos deficiencia de la hormona de crecimiento, siguen la hormona estimulante las hormonas gonadotróficas, que son la hormona estimulante del folículo, la hormona luteinizante y la hormona estimulante de la tiroides, y finalmente la ACTH o la hormona corticotrófica. En ese orden. Entonces, ya entrando a la clínica, pues vamos a ver que es una clínica muy variada, dependiendo de estos factores que dijimos ¿Y cuáles son los síntomas generales? Ya habíamos platicado la gran cantidad de signos que se presentan en la hormona de crecimiento y vamos a seguir revisando. Entonces hay fatiga, hay debilidad, hay hipersensibilidad al frío. Esta hipersensibilidad al frío es un indicador de la deficiencia de la hormona de la tiroides. Hay disminución del apetito, hay pérdida de peso, puede haber dolor abdominal, cambios en la presión arterial tendiendo a la baja, dolores de cabeza. Si es un problema tumoral, puede presentar dolor de cabeza, alteraciones visuales porque esté comprimiendo el quiasma óptico, caída del pelo, caída del vello, se presenta en el hipotiroidismo. La deficiencia, cuando es brusca, puede ser brusca y severa. Sin sustitución oportuna, puede ser incompatible con la vida. Esto es, si ¿qué puede ser cómo se puede presentar una deficiencia brusca y severa y que no se sustituye adecuadamente? Los traumatismos, las cirugías. Las cirugías me parece que son una situación que se pueden presentar, pero la persona, que es el médico, el servicio que está operando un paciente, ya sabe que después de la cirugía hay que estar muy atentos al inicio de las manifestaciones de la deficiencia de cada una de las hormonas que van a estar deficientes después de una cirugía o después de una serie de radiaciones. Pero si una deficiencia es brusca y severa, sin una sustitución oportuna y adecuada, puede ser incompatible con la vida. En corto plazo, por deficiencia de la producción del cortisol, cuando veamos más adelante o van a ver cortisol, el cortisol es una de las hormonas de las reacciones de sobrevida. Al faltar esta hormona adrenocórtico-trópica, entonces el cortisol es una hormona del estrés y si no hay producción de cortisol, la vida tiene riesgo. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico diferencial? Bueno, pues ya ustedes vimos una por una de las hormonas hipofisiarias. A mí me tocó revisar con ustedes la de hormona de crecimiento.
vimos todas las alteraciones que van a producir prácticamente a todo el organismo, a todo el nivel de todas las células. Pero la deficiencia aislada, por ejemplo, la deficiencia aislada de hormonas gonadotróficas, imaginen, ¿qué es lo que va a pasar? Si es una personita que todavía no empieza a tener sus secreciones normales, pues va a tener una infancia muy prolongada o una aparición de sus manifestaciones sexuales secundarias muy retrasada. Si es una deficiencia de la hormona de la tiroides, pues va a tener una deficiencia de hormona tiroides. Y ustedes ya revisaron la fisiología de la tiroides, cómo funciona la tiroides que produce hormona T3 y T4, y que la T3 se produce, se deriva de la deficiencia de la hormona T4. La T4 a nivel periférico se forma en T3 y que la T3 es la hormona funcional prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo. Si una persona ya es adulto y tiene una deficiencia de este tipo, pues va a tener alteraciones a nivel gonadal. Pero si es un problema de tipo que va a tener problemas con la secreción de la cortisol, va a tener, creo que conmigo me toca también revisar la deficiencia de cortisol, todas las alteraciones que pueden presentarse. Pueden presentarse caquexia, pueden presentarse anorexia nerviosa. Más bien estos son los diagnósticos diferenciales. Diagnóstico de deficiencia aislada, anotar si es una deficiencia secundaria, si es una deficiencia de origen terciario, si este paciente no tiene un problema de caquexia, es otra situación, o si el paciente tiene anorexia nerviosa. Creo que más adelante en otro curso vamos a ver anorexia nerviosa, pero esas son personas que prácticamente se les quita el hambre y están delgadas, desnutridas y que están mal. Pero estos pacientes pueden ser, lo que estamos viendo en esta diapositiva, se me fue un poquito la idea, era hacer diagnósticos diferenciales. ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar? Si tenemos la sospecha de un paciente que tiene problemas de deficiencia de la producción de las hormonas hipofisiarias, ya vimos las crecimiento, presentan variaciones con la alimentación, sueño, estrés, nivel de glucosa. Cuando hay deficiente de la hormona luteinizante y el factor. Doctor, Sí, no está compartiendo su pantalla. ay Dios. ¿Y ahora cómo le hago? Igual en compartir la flechita verde. ¿Ya? ¿Ya ahora No, sí? no, Según yo ya le puse en compartir. ¿No se ve? no, tiene que seleccionar su presentación. Ya está. Ahí está, compartir pantalla. Compartir. Y ya está ya, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, perdón. Entonces, tenemos que cuando tenemos vamos a ver qué le vamos a poder hacer a estos pacientes cuando hay deficiencia de hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo, en el sexo masculino y femenino, esto va a generar menopausia. Vamos a tratar de determinar testosterona, estradiol. Cuando hay deficiencia de hormona estimulante de la tiroides, vamos a tener hipotiroidismo y obviamente aquí lo que nos va a ayudar por laboratorio va a ser solicitar un perfil tiroideo para ver la secreción. El perfil tiroideo nos da todas las hormonas, la T3 total, la T4 total, la TSH y otras variaciones que nos van a ayudar a determinar el grado de deficiencia. Acuérdense que la TSH, mientras más alta, es más deficiente.
la ACTH vamos a pedir cortisol, los metabolitos y la prolactina, que son los que nos van a ayudar por laboratorio. Aquí está ya habíamos platicado de esta prueba, la prueba de hipoglucemia. ¿Para qué nos sirvió la prueba de hipoglucemia? ¿Para qué sirve la prueba de hipoglucemia que ya les habíamos dicho en la diapositiva anterior, en la plática anterior con la deficiencia de hormona de crecimiento? Para aumentar la hormona de crecimiento. Para tratar es una prueba para evocar, estimular. Entonces se hace la prueba de hipoglucemia, es la aplicación de hormona, la aplicación de insulina para tratar de llevar la hipoglucemia. Y una vez que está en hipoglucemia se hace la determinación y se supone que se debe aumentar la hormona de crecimiento. Vigilar hipoglucemia severa, tener venoclisis y glucosa disponible. Y esta prueba ya la habíamos comentado. De la determinación basal de ACTH y cortisol se aplica una dosis vespertina de 1 microgramo por kilogramo y la respuesta es liberación de ACTH con un pico máximo. Estas son pruebas que son pruebas dinámicas. No se las vamos a preguntar. Simplemente tienen que saber que existe, porque esto no lo hacemos nosotros de primera instancia. Esto se hace en los laboratorios específicos y en los servicios de endocrinología. Cuando es la TRH, pruebas pruebas dinámicas. La TRH, ¿qué es la TRH? La hormona estimulante o liberadora ¿de qué? ¿No me están siguiendo? Tirotropina. Tirotropina. Se toman muestras para los niveles basales de la TSH, T3 y T4. Luego, la respuesta a la liberación máxima de TSH. Estas son pruebas dinámicas. Yo en lo personal, en medicina interna, en muchas ocasiones yo no estoy enviando a hacer pruebas dinámicas. Yo no envío. Casi siempre cuando tengo problemas con algún paciente que yo detecto, nos consideramos médicos de primer contacto en los que no tenemos, al menos yo no tengo la preparación como para estar haciendo las pruebas dinámicas. Esto se hace en el laboratorio, en los laboratorios específicos de los departamentos de endocrinología. El hipotiroidismo, pruebas dinámicas. ¿Qué vamos a hacer en el hipotiroidismo? La hormona liberadora de gonadotrofinas. Toma de muestra basal para las hormonas gonadotrópicas. Se administran 100 a 200 gramos en bolo IV y se toma una muestra de sangre para valorar la respuesta. Esto es, si nosotros estamos... ¿Dónde se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas? Jóvenes. En el hipotálamo. Entonces, si nosotros inyectamos la hormona estimulante, ¿cuál es la respuesta que esperamos? Que se eleve la LH, la FSH. La FSH. Y si no se eleva, ¿qué significa? Que los receptores o la hormona están mal. No, que la hipófisis, que las células de la hipófisis no están produciendo adecuadamente, suficientemente la hormona. Acuérdense que esta es a nivel hipotalámico y que esta va a estimular a las células productoras de hormonas LH, a la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo a nivel de la hipófisis. Y si no hay respuesta, entonces está mal la hipófisis. En la respuesta se observa respuesta máxima a los 30 minutos y el aumento de 300 a 600% del basal. Eso es los criterios de corte. O sea, si la LEH aumenta de 300 a 600% del basal, se supone que nosotros al principio tomamos una muestra de sangre para medir la basal y al estimular
pues debe aumentar de 300 a 600. Y la FSH de un 150 a 300% de la basal. Eso significa que está funcionando adecuadamente. En imagen, ¿qué vamos a hacer en imagen? En pacientes que tenemos la sospecha. Otra vez, nosotros somos médicos de primer contacto, médicos generales o médicos de primer contacto. Si tenemos una sospecha, lo primero que tenemos que hacer es tratar de investigar la posible causa, empezar con la investigación, lo que podamos. Esto que le puse arriba se llama teleradiografía de tórax, de la silla turca. Ya con los nuevos equipos ya no se usa prácticamente la teleradiografía de tórax. Se utilizan tomografía axial computada, tomografía helicoidal o resonancia magnética nuclear o angiotomografía o angiografía. La teleradiografía de la silla turca se tomaba también con el paciente, como se toma una tele de tórax, con el paciente pegado al chasis y con la emisión del rayo a unos 80 metros. Y eso, así se usaba. La menciono porque, pues bueno, yo crecí con esto de alguna manera. Ahora con estas nuevas técnicas de imagen, pues ya prácticamente eso ya no se usa. Para otros paraclínicos que debemos utilizar. Otras determinaciones para valoraciones integral. Una citometría hemática, todos estos exámenes que serían complementarios. Una citometría hemática, una química. En la citometría hemática se llama biometría hemática. Vamos a investigar cómo están los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. En la química sanguínea vamos a ver cómo está la glucosa, urea, creatinina y el ácido úrico. Son pruebas de la función renal y de la glucosa que de alguna manera nos pueden complementar el estudio del paciente y posiblemente alguna de las deficiencias. El perfil de lípidos, bueno, en algunas ocasiones el perfil de lípidos nos determina colesterol total, las fracciones de colesterol, HDL o de alta densidad, LDL o de baja densidad, el VLDL o de densidad baja, muy baja, y los triglicéridos. Eso es lo que hacemos. Los electrolitos séricos, porque en algunas patologías pueden estar alterados los electrolitos séricos, básicamente sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio. Son los de inicio que vamos a pedir. Proteínas séricas que pudieran ser indicadoras de una deficiencia en la nutrición del paciente. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Posiblemente no nos toque dar tratamiento como médicos de primer contacto, pero el tratamiento básicamente se llama terapia hormonal de reemplazo o sustitución hormonal de reemplazo. Obviamente que vamos a sustituir de acuerdo a la necesidad del tipo de hormona que está deficiente. En la hormona, cuando hay una deficiencia tiroidea, vamos a dar prácticamente T3 o T4. Con T4 que estamos dando, y vamos a ir dosificando la hormona tiroidea de acuerdo a la respuesta. Y de acuerdo a la respuesta va a ser clínica y por exámenes de laboratorio. Por clínica, nada más recordar todas las manifestaciones de hipotiroidismo, desde la caída de pelo, piel reseca, uñas quebradizas, hipersensibilidad al frío, cansancio, fatiga, somnolencia, estreñimiento, edema tibial. Todas esas son manifestaciones de hipotiroidismo. Entonces, durante la clínica vamos a dar el medicamento y estar viendo cómo evoluciona clínicamente y por laboratorio con la pura determinación de la hormona estimulante de la tiroides hasta que lleguemos. Su nivel es más o menos de 0.5 a 4.5 a 4.9 unidades de hormona de la TSH. Entonces, por laboratorio debemos estar por abajo. A niveles de sustitución, en 0.5, 0.1, podemos estar bien y clínicamente debemos vigilar eso, las manifestaciones del hipotiroidismo y deben ir desapareciendo. En caso de que tener problemas de la hormona de deficiencia de corticotropina, pues vamos a darle prednisona, meticorten, algún medicamento de este
generalmente usamos prednisona. Y también la dosis suficiente o necesaria para que el paciente no vaya a tener problemas de Cushing, pero no vayamos a tener esta deficiencia. Cuando hay deficiencia gonadal para la mujer, en forma clínica, estrógenos y progesterona. Para el varón, testosterona. Y eso también, si la mujer, como dice, si la mujer ya está en etapa de no reproducción, ya no se sustituye, excepto situaciones severas de menopausia. En tratamiento, el tratamiento es continuo, con ajustes al estrés, enfermedad o clima. En algunas ocasiones, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras hormonas cambian de acuerdo, obviamente en la mujer es muy evidente en el ciclo menstrual, pero en nosotros cambia. En el invierno al verano, cambia. La temperatura es un factor de cambio de las hormonas. Y esto puede ser necesario estar pendientes, estar alertas para hacer los ajustes necesarios. Porque ya deben ser las últimas. El tratamiento quirúrgico, bueno, los problemas quirúrgicos, los problemas de adenomas y este tipo son problemas quirúrgicos. O pueden ser también complementarios con radioterapia. Con quimioterapia muchas veces, en muchas ocasiones no. Creo que ya la última, muchachos. Nos quedan ya 5 minutos, 3 minutos. Preguntas, dudas o comentarios. Doctor, disculpe, ¿para qué sirve la T3 reversa? ¿Cómo? ¿Para qué sirve la T3R? Que yo sepa, no tiene una función propiamente, no. No sé qué función tenga la T3 reversa. Porque la T finalmente, pero T3 reversa, me propongo investigarlo y si sé algo, le digo, hasta donde yo sé, no tiene función. Ok, bueno, No es gracias. ¿Qué más? El síndrome de Sheehan, ese es por los estrógenos, o sea, como que se sobrecarga la... No, es un infarto de la hipófisis después de un parto. Ah, es un infarto. Ok. Infarto de la hipófisis después del parto. Pero eso es después del parto. Para cada una de las patologías que revisamos ahora, todas tienen su fisiopatología. Me parece que son 20 o 50 fisiopatologías que tendríamos que buscar. Pero así en concreto, el Sheehan el Sheehan se presenta en mujeres posparto y es por problemas isquémicos o infartos de la hipófisis. Son raros, pero hay que estar pendientes. Hay que estar pendiente de esa situación. ¿Qué más? Doctor, si hubiera deficiencia de varias hormonas, ¿se va a dar tratamiento para las varias hormonas que están deficientes? Para todas las que necesiten. Para todas las que necesiten. Y serán sustituciones que hay que hacer notar a las personas. Son permanentes, con ajustes de acuerdo a las evoluciones. Eso sí. Y digo, con el tiempo podemos tener, por ejemplo, la TSH, las hormonas, la tiroidea. Damos la levotiroxina y con la levotiroxina nos esperamos 1 mes, 2 meses, 3 meses y vemos cómo cambia. En 3 meses le hacemos un estudio de TSH y si la TSH ya está por dentro de los rangos normales, valoramos cómo está clínicamente. Si el paciente sigue con datos de clínicos de hipotiroidismo, podemos ir haciendo incrementos o ajustes de acuerdo a la evolución clínica y la respuesta por laboratorio. La respuesta por laboratorio con pura TSH puede ser suficiente y muy ocasionalmente hacer todo el perfil tiroideo. Está bonito. Doctor, Sí, ya nos tenemos que retirar. sí, les agradezco mucho. ¿Qué tienen enseguida? Con Reyes, con